hoy el altiplano y precisamente hemos invitado a Flavio Sosa a hablar sobre lo que representa esta ley Garrote. Flavio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi punto de vista. Gracias, Flavio. Pues, híjole, pues, ¿desde dónde lo puedes ver? Desde casi todos los ángulos, porque tú fuiste Sí. víctima de un abuso del Estado, o sea, te agarraron en una manifestación, te metieron a una prisión de alta seguridad, te aislaron, bueno, una historia tremenda de abusos, de excesos en tu contra. Y luego por el otro lado, pues también eres un personaje en la izquierda y es la izquierda la que aprueba la ley Garrote en Tabasco. Pues, ¿qué está pasando aquí, Flavio? Lo primero que tenemos que decir es que hay que ser autocríticos. Yo creo que quienes votan esa ley no pueden llamarse de izquierda. Quienes aprueban esa ley, la ley Garrote, no pueden llamarse de izquierda, porque esa ley es atentatoria contra los derechos humanos. Esa ley es atentatoria contra la libertad de expresión y contra el derecho de manifestación. Y más, si se dicen morenistas quienes lo aprueban, pues es contraria a los estatutos de Morena y a los principios de Morena que están ahí para que lo revisen. Hace un par de días yo manifestaba algún punto de vista y convocaba al presidente de la Comisión de Honor y Justicia, el maestro Díaz Polanco, a que inicie procedimiento en contra de él, de estos personajes que iban a votar esta ley, que se preveía que ya iban a votar, y él dijo, procederemos. Yo espero que el maestro Díaz Polanco, siendo un personaje con sólida trayectoria académica y política, que tiene autoridad dentro del partido, esté a la altura de sus responsabilidades y reconozca que esta ley, aprobada por la gente de Morena, es violatoria a los principios y a los estatutos de Morena, que están ahí perfectamente claros, pero también lo más grave es que es, insisto, violatoria a los derechos humanos, porque el derecho internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, establece con claridad bajo qué condiciones se debe penalizar con cárcel. Y aquí es desproporcionado el pretender penalizar con cárcel quien bloquee una vía o esté haciendo una protesta como la que se está tipificando en las reformas que el día de hoy. De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha establecido jurisprudencia relacionada con las medidas restrictivas de la libertad de expresión y el derecho de reunión, y donde habla de la desproporcionalidad de la pena de cárcel. Entonces, insisto, estamos peligrosamente acercándonos a la restricción de la libertad de manifestarse, peligrosamente acercándonos a restringir el derecho a la libertad de protestar. Desde mi punto de vista, Sí. este es un exceso el que ha cometido el Congreso de Tabasco, y se puede combatir jurídicamente y se debe de combatir, pero políticamente hay que criticar y cuestionar. Correcto. Estamos hablando con Flavio Sosa, fundador de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que en 2006 se movilizó contra el gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, por cierto, un personaje muy allegado a Roberto Madrazo Pintado, que fue la antítesis de Andrés Manuel López Obrador en el estado de Tabasco. Y bueno, al respecto, Flavio, hoy la presidenta nacional de Morena, Jacob Polevsky, defendió precisamente esa reforma y dijo que es para evitar cualquier tipo de chantaje o sabotaje al proyecto de la refinería de Dos Bocas, y añadió también: las protestas son sagradas y deben atenderse, pero no cuando se manipula para movilizar con otros intereses. ¿Qué opinas sobre eso, Flavio? Bueno, yo quiero hacer una crítica fraternal a la compañera presidenta, en el sentido de que creo yo que en estos momentos su presencia al frente de Morena ya no le está haciendo bien. Yo recuerdo una lamentable expresión de ella, que le gustaba la expresión primor más que la expresión PRIAN. Creo que desde ese momento
la presidenta de Morena debió dejar la presidencia. Luego ha boicoteado al Instituto de Formación Política desde su posición como presidenta y ha cuestionado los acuerdos del propio Consejo Nacional y los ha incumplido, los acuerdos que el Consejo Nacional le ha votado. Entonces, esta declaración es una perla más a un largo rosario de declaraciones y de posicionamientos que van contrarios a los principios de Morena. Entonces, es muy lamentable que la presidenta de Morena asuma esta posición, y es más lamentable que diga que es una ley que se está diseñando para proteger una obra específicamente, porque las leyes son de otra naturaleza, tal vez... Son generales, pues sí. no son con dedicatoria. Sí, digo, son generales, no es para proteger tal o cual obra en lo particular. Entonces, yo creo que es muy lamentable la declaración de la presidenta de Morena, y desde mi punto de vista, la presidenta en estos momentos se ha desgastado, se ha confrontado con el Consejo Nacional, se ha confrontado con el Instituto de Formación Política, ha cometido una serie de errores políticos que sería sano que dejara la presidencia del partido, pero es muy importante que las bases de Morena se empiecen a expresar, porque yo creo que en su gran mayoría las bases de Morena son de izquierda, y como tal debemos defender las libertades. Yo creo que ante todo hay que defender la libertad. Eso es muy importante, Flavio, porque pareciera, ya lo comentamos aquí, lo hemos estado conversando, y pareciera como si hubiera una interpretación para tratar de, perdón de la expresión, tratar de joder a Morena por una ley como esta, la ley Garrote. Pareciera que uno o tú está tratando de joder a Morena cuando es todo lo contrario. O sea, hay un planteamiento claro. O sea, la izquierda no hace ese tipo de leyes. Sin rubor, el PAN puede hacer un tipo de leyes porque no es que esté mal, eso es en lo que ellos creen. Pero la izquierda no hace un tipo de leyes en donde se agarra y se penaliza muchísimo más, se elevan las penas para meter a un individuo que protesta a la cárcel por 20 años. O sea, si esa ley se le hubiera aplicado a Andrés Manuel López Obrador en Tabasco en los años 90, cuando él anduvo protestando, pues entonces todavía estaría cumpliendo una condena Andrés Manuel López Obrador y no sería presidente de México. ¿O no es así, Flavio? Mira, dicen los documentos básicos de Morena, el estatuto, dice la declaración de principios: el cambio que plantea Morena es pacífico y democrático, busca la transformación por la vía electoral y social, y luego subrayo yo, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos, la constitución política de las leyes y las leyes que de ella emanen, y un elemento determinante, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos, la participación democrática del pueblo en los asuntos públicos, y respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación. Hay que subrayarlo. Luego el estatuto dice en el artículo 3: la organización de Morena se construirá a partir de los siguientes fundamentos: buscará la transformación del país por medios pacíficos, haciendo pleno un uso de los derechos de expresión, asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades del poder garantizados por la Constitución. Por eso yo digo que me parece que es una aberración que alguien que se diga de izquierda o morenista esté defendiendo una ley como la ley Garrote. Yo creo que al presidente de la República y sus proyectos tenemos que defenderlo, tenemos que apoyarlo. Yo creo que tenemos que consolidar su gobierno, pero con una perspectiva crítica y con una perspectiva de izquierda. Claro. Si todo lo que hacemos es decir, está bien, señor presidente, son las horas que usted diga, señor presidente, no nos estamos comportando como gente de izquierda, nos estamos comportando como súbditos priistas contra lo que luchamos, nos estamos transformando en lo que detestamos, en lo que decimos estar en contra de ello. Entonces creo yo que hay que ser críticos, decirle, a ver, presidente, en esto podemos coincidir y en esto no podemos coincidir. Yo creo que el poder legislativo tiene que ser contrapeso de los excesos del Ejecutivo, sino ¿para qué son poder legislativo? Al ¿Están respecto, para hacer una correa de transmisión del Ejecutivo? Claro, al respecto, Flavio Sosa, fundador de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y militante de Morena, el presidente de la República niega también que sea una reforma para
en contra de las movilizaciones, en contra de la protesta. Hoy mismo en su conferencia de prensa por la mañana dijo, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno, se acabe el moche, se acabe el huachicol. Eso fue lo que textualmente dijo. Sí, incluso dijo, yo le pido al gobernador que lo aclare. Yo creo que si alguien está extorsionando, hay que castigar el delito de extorsión severamente. Seguramente está establecido en el Código Penal de Tabasco. Pues hay que puntualizar, si no está perfectamente tipificado, y establecer penas más duras. Pudiera ser esa la salida. Pero también, hoy yo me pregunto, ¿no entonces hay que encarcelar a la mayoría de las manifestaciones son provocadas por funcionarios ineficientes, por obras que no se están haciendo bien, por obras que están atentando contra los derechos de los ciudadanos? Luego entonces no hay que castigar a los funcionarios, o sea, no vamos a castigar a los funcionarios corruptos, a los que han saqueado Pemex, y vamos a castigar al ciudadano que protesta porque una obra o algo no le parece correcto. Me parece a mí un exceso, una arbitrariedad. Yo creo que lo primero que tenemos que ver, hay una manifestación en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca o en el Zócalo de la ciudad de Tabasco. Está obstruyendo el tráfico, una avenida importante esta manifestación, porque además de estar en el Zócalo está obstruyendo una avenida. ¿Qué la provoca? Bueno, es que hay un funcionario que no le está atendiendo esa demanda. Pues al primero que hay que reclamarle es al funcionario, no al ciudadano. Antes que pegarle a la manifestación. Digo, me parece un exceso. Flavio, hoy en los hechos el Congreso de Tabasco ya aprobó la iniciativa de reforma que modifica el Código Penal para hacer las penas más profundas, más agudas contra marchas y bloqueos. Se le llama ya Ley Garrote y pues bueno, vamos a estar conversando mucho sobre esto en los siguientes días hasta que muy probablemente pues, o sea, amarren y la dejen o decidan modificarla porque sí es un abuso. Te agradecemos, Flavio Sosa, por estar aquí en Los Periodistas. Muchas gracias.